Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Padre, por este día, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, todos los días de nuestra vida, mi Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y haga en conformidad a lo que la has enviado, Señor. Que sea tu nombre glorificado y que seas tu Espíritu Dios haciendo la obra en tu grey y en tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar quiero glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace ya más o menos unas 2 semanas operaron a mi sobrina corazón abierto. Esta era su última operación. Es una prueba ruda, ¿no? Desde la perspectiva humana. Mi familia emigró hace como 2 años a los Estados Unidos. Ya hace 2 años, el Señor abrió la puerta y también abrió la puerta para que mi sobrina pudiera obtener esa operación de corazón abierto. Era la última que ella necesitaba y bueno, para la gloria de Dios ya le hicieron esa operación, salió bien, está en este año, un año de recuperación, de evaluación, para ver cómo asimila pues el cambio en su corazón. Pero bueno, los médicos dijeron al principio, mira, tu hija va a durar nada más quizás 3 años, 2 años. Eso era el tiempo de vida que le daban los médicos aquí en Venezuela, buenos médicos. Pero bueno, el Señor tiene la última palabra y ya han sido 7 años, ya cumple ahorita en abril 8 años y fíjense cómo Dios se ha glorificado. Le pido un aplauso al Señor. Es rudo, ¿no? Cuando se trata de los hijos, y ahora lo comprendo más. Entonces, bueno, hermanos, la palabra que les traigo hoy se encuentra en Hebreos capítulo 12. Pueden abrir sus Biblias allí. Vamos a estar hablando en esos primeros 4 versículos. Vamos a ir versículo a versículo desglosando y le pido que tengan su corazón abierto a lo que el Señor tenga para usted en esta casi tarde. Amén. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Hace ya unas semanas, estando en el cuarto de oración, estábamos meditando en esta porción. Y bueno, tenía una lucha interna de saber si tenía que predicar este pasaje o no. Aún estaba meditando en eso hasta que el Señor poco a poco fue colocando una carga por este pasaje y como meditándolo y amando más el significado que tiene, el mensaje que tiene ese capítulo 12 de Hebreos. Decidí entonces predicarlo. Ya iba a ser unas semanas, pero bueno, fue el día. Si quiero primeramente hablarles un poco de la carta de los Hebreos, una carta que está escrita por Pablo a cristianos judíos, ¿no? Estos cristianos estaban viviendo una especie de persecución en ese tiempo y lo que estaban haciendo era volverse atrás, porque, bueno, decían, si antes, cuando yo estaba en la ley, no me estaban persiguiendo, ahora que estoy siguiendo al Señor Jesucristo, bueno, es peor la cosa, porque había algunos cristianos en la cárcel. Y eso para ellos pues fue un choque, y por eso Pablo les escribe como animándolos y exhortándoles a decirles, mira, tengan ánimo,
porque este nuevo pacto en el cual ustedes están, esta fe que ustedes han profesado en nuestro Señor Jesucristo, tiene mejores promesas que el antiguo pacto, que la ley. Entonces Pablo, a lo largo de toda la carta, va tratando puntos sobre Jesucristo, empezando de que Él es el único Hijo del Señor, que Él es sumo sacerdote, y va haciendo todo un recorrido desde la ley, desde el Antiguo Testamento, hasta llegar al punto actual, pues en la situación que se encontraban estos cristianos. Otro de los puntos resaltantes de la carta de Hebreos es que Pablo siempre hace un énfasis en la fe. Cuando llegamos al capítulo 11 encontramos que Pablo empieza a hablar de los héroes de la fe desde la creación. Dice que por la fe Moisés alcanzó tal cosa, por David alcanzó esta promesa. Y entonces da toda una lista de héroes de la fe para luego entrar en el capítulo 12 y no separado de este capítulo. Recordemos que la Biblia está separada por capítulos, pero realmente es una carta, es todo un discurso continuo. Entonces llega en el capítulo 12, él sigue el discurso pegado con el capítulo 11, y ya en el capítulo 12 entonces empieza a dar ciertas exhortaciones a estos hermanos que querían pues apartarse de la fe. Y dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. He titulado la prédica del día de hoy, como lo dije al principio, el que se cansa, pierde. Así que bueno, Pablo entonces empieza a hablar de estos héroes de la fe, diciendo que tenemos una gran nube de testigos, se refiere a ellos, pero ahorita nos está hablando a nosotros, y está dando el ejemplo de cada uno de estos hombres. Está diciendo: miren, ustedes tienen una carrera por delante, ustedes tienen, bueno, no digamos carrera, porque él le dice carrera, ¿no? Pero en estos tiempos ahora se conoce como maratón. Una carrera se caracteriza por 10 kilómetros y un maratón se caracteriza por tener 42 kilómetros. Entonces, desde nuestra perspectiva, la perspectiva de la vida no es una carrera de 10 kilómetros, la vida es un maratón de muchos kilómetros. Así que para los jóvenes todavía les queda carrera, y los no tan jóvenes, la mitad. Así que Pablo nos va a hablar en este primer versículo, y vamos a ir versículo a versículo, a considerar tres cosas. Lo primero es a considerar tres cosas en esta carrera. Lo primero es dejar todo peso. Lo segundo, dejar el pecado que nos asedia y correr con paciencia. Vamos a ver entonces qué significa cada una de ellas. Lo primero que dice que es dejar todo peso. Recordemos que Pablo, o mejor dicho, Pablo hace una comparación, hace dos tipos de ilustraciones de la vida. La primera de ellas es que él dice que la vida es como la vida cristiana, obviamente, que hay que llevarla como una batalla. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Y la segunda la ilustra de esa forma. Dice que la vida es una carrera. Para el tiempo donde estaba Pablo, se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos. Recordemos que él estaba en Corintio, que era una ciudad griega, y ese deporte era lo más popular en ese tiempo. Pero resulta que habían dos tipos de carreras dentro de esos juegos. Una era que los soldados llegaban con sus escudos, con sus espadas y toda su vestimenta para realizar la carrera. Ese era un tipo de carrera de resistencia, porque imagínense lo que pesaba un escudo, lo que pesa una espada de hierro, y todo el traje pues, que cubría su cuerpo. Y la otra era una carrera donde el corredor tenía que desnudarse para ir súper ligero. Inclusive me atrevo a pensar, para los que les gusta la historia, dice la historia que ellos echaban aceite de oliva en el cuerpo
Seguramente porque no había todavía delimitado el tema de los carriles, sino simplemente era correr y correr, y si alguien se atravesaba, pues quizás metías la mano y en vez de tumbarlo, lo que hacía era que se deslizaba en el cuerpo. Para eso era el aceite. Entonces Pablo está haciendo esta comparación de la vida en este capítulo. Está diciendo: ustedes están corriendo, están corriendo la maratón por un premio, por una corona. Y dice, y obviamente toma el ejemplo de aquellos corredores que se despojaban de todo. Y así tiene que ser nuestra vida, o así es como Pablo está exhortando a estos cristianos, así que mira, ustedes se tienen que despojar de todo peso. El peso no necesariamente tiene que ser algo malo, porque pensamos que pudiera ser algo malo. No, puede ser algo bueno, pero resulta que ese pequeño peso puede marcar la diferencia de que tú llegues a la meta. Porque el peso es simplemente es algo que, pues, una ropa o algo que ellos tenían en ese momento, no era para ellos gran cosa. Quizás la diferencia era 1 kilo. ¿Qué es 1 kilo? Pero resulta que un peso en la vida espiritual sí marca una diferencia, porque viene a ser un obstáculo en nuestra carrera. Por eso le digo, no es necesariamente algo malo, sino sale como la frase: mira, eso que estoy haciendo no es tan malo. Eso es algo bueno, realmente no es malo. Pero cuando lo vienes a ver a lo largo, cuando ves la realidad de ese, digamos, decisión que tomaste, o de ese peso que adquiriste, esa carga que tienes, resulta que te va disminuyendo, te va cansando en nuestra carrera espiritual. Y bueno, para ponerlo un poco más práctico, quizás ese peso es el tema para los jóvenes, las redes sociales. Hace poco leía un libro donde decía que hicieron un cálculo donde, bueno, sacaban unas estadísticas para ver cuánto tiempo, eso fue en Estados Unidos, cuánto tiempo las personas pasaban en sus redes sociales y cuánto las personas leían la Biblia. Y resulta que las personas en Estados Unidos pasan más horas en sus redes sociales que leyendo la Biblia. A lo sumo pasan solo 2 horas en toda su semana leyendo la Biblia. Y eso es un mínimo porcentaje para lo que implica el mensaje de Dios. Y eso para nosotros puede ser un peso. No necesariamente que las redes sociales sean malas, no, todos aquí manejamos las redes sociales, pero seguramente si hacemos un sondeo dentro de la iglesia o en la población que tenemos, muchos aman más el estar en una red social o conectados a la tecnología o conectados a algo fuera de la palabra de Dios. Y eso viene a ser un peso realmente para nosotros, para nuestra carrera. ¿Por qué viene a ser un peso? Porque es innecesario. Simplemente como eso. Viene a ser innecesario en nosotros. Pero no hablemos de las redes sociales. Hablemos quizás de la influencia de las amistades en nuestra vida. Quizás somos dependientes de ciertas amistades, no nos gusta andar solos, pero esas amistades nos hacen tal influencia que nos hacen retroceder en nuestro caminar con Dios, en nuestra carrera en el Señor. No sé si se siente identificado, no sé si le pasa, no sé si lo ha reconocido, si lo ha visto. Por otra palabra, si lo ha discernido en su vida, pero pasa. Y lo que reflexionaba sobre esto es que cuando esto sucede, pasa en nosotros un tipo de pasividad. Y ese tipo de pasividad es como va produciendo, va afectando nuestras decisiones. Bueno, ya no es tan necesario ir el domingo a la iglesia, no creo que a Dios no se vaya a enojar porque yo deje de ir un domingo a la iglesia. Perdemos el sentido espiritual, perdemos el sentido espiritual y el valor de lo que es la comunión con nuestros hermanos. Eso es un peso. Fíjense cómo va pasando. Y en esa pasividad es como que viene un conformismo
de que, bueno, simplemente con ir el domingo a la iglesia, eso es suficiente. Y no es así. Por eso Pablo le está diciendo a ellos, quítense todo eso que les obstaculiza poder correr la carrera hasta el final. Déjenme decirle algo, no podemos correr esta carrera solos. Mejor dicho, no estamos solos, estamos con el Señor. Pero nosotros decidimos correr solos. Esto es una carrera donde todos ganamos, pero que no todos llegan. Esa es la realidad de esta carrera. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Lo segundo que dice Pablo es dejar el pecado que nos asedia. Como bien dice en 1 Pedro, el pecado es como dice Pedro, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Debemos entender que tenemos una lucha contra el pecado. Cuando vi el significado de esta palabra asediar, ¿no? Es una palabra que se utiliza en los ejércitos, ¿no? Cuando asedian, un ejército asedia a su enemigo para derrotarlo, para atacarlo, para hacer, asimismo hace el pecado con nosotros. Esta naturaleza que está en nosotros siempre nos está asediando para hacernos tropezar. Cantares capítulo 2 nos dice que las zorras pequeñas son las que dañan el viñedo. Todavía hay en nosotros, o todavía luchamos, y no digo que no es que sigamos luchando, pero esto es una carrera que va en crecimiento, no una carrera que se mantiene simplemente en un mismo patrón, por decir una palabra. Quizás todavía hay pornografía dentro o en nuestra vida. Quizás todavía hay envidia, todavía hay ofensa, una falta de perdón, una raíz de amargura que puede haber en nuestro corazón. Paradigmas que se crean en la mente, que no son los correctos, que no van alineados al corazón de Dios. Y eso produce realmente, ya no es solo el peso de la carga, eso produce un gran obstáculo y que simplemente te puede descalificar de la carrera. Algo que investigaba, ¿no? Era que si estás en un maratón, no tiene sentido que te pares. O sea, se da por entendido que cuando tú estás corriendo la maratón o el maratón, si llega un momento en que tú te paras o caminas o algo así, ya tú estás dando por sentado a los jueces que no quieres continuar o que estás descalificado. Y resulta que es como el título que puse: el que se cansa pierde, porque esta es una carrera donde no podemos cansarnos. Bueno, sí podemos cansarnos, y más adelante voy a decir por qué, ¿no? Pero donde no nos podemos parar, donde ya no podemos mirar atrás. Una de las características de estos hebreos es que ellos se iban al antiguo pacto, pero decían, bueno, allá no me persiguen, allá no me está pasando nada malo, y resulta que eso no, Pablo dice, eso no se puede hacer. Ustedes no pueden volver a crucificar a Jesucristo. Él ya derramó su sangre una vez y punto. No hay vuelta atrás. Ahora, ¿cómo combatimos al pecado? Hay algo que atesoro, que aprendí desde muy joven con mis amigos, y bueno, haciendo honor al pastor Julio que está aquí, que fue nuestro pastor de jóvenes. Aprendimos a confesar nuestros pecados. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una de las mejores formas de ser libre del pecado es confesar.
Obviamente no se lo confiesas a cualquier persona, se lo confiesas a tu pastor, a tu líder, personas maduras espiritualmente que puedan tolerar y que puedan saber cómo con sabiduría aconsejarte. Amén. Ahora, esto no queda allí sobre el tema del pecado, porque Lucas 21, 34, 36 nos dice esto: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día refiriéndose a la venida del Señor, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tremenda esta palabra. O sea, es Jesús enseñándole a sus discípulos, le está anunciando las cosas que han de venir, el momento de su venida. Y lo que quiero resaltar aquí es que en el versículo 34 y 36, donde dice glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y después dice, y seáis tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. Pensaba en esta porción y decía, el Evangelio no es algo de pasividad, el Evangelio no es simplemente algo de estar sentados, el Evangelio es algo de acción y de estar activos todo el tiempo. Por eso es que le dice velar, por eso estén pendientes, porque ese día va a venir y los va a agarrar de sorpresa si ustedes no están apercibidos de lo que pasa en su vida y de lo que las señales que están pasando alrededor del mundo. No sé si usted lo piensa. Si lo piensa, yo le invito a que no solo lo piense, que lo crea. Pero estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y esto que está diciendo Jesús va a ir en aumento. No se lo está diciendo a los incrédulos, no se lo está diciendo a alguien que no conozca el mensaje de Dios, se lo está diciendo a sus discípulos. Mira, cuídense ustedes de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No quiero profundizar en esto, eso yo se lo dejo al pastor Luis, él tiene ya su prédica preparada, pero sí debemos tomarlo en cuenta, porque luego entonces dijo, ¿será que seremos tenidos por dignos de estar delante de Él? Eso es algo a pensar. Cuando tú dices, ¿será que si el Señor viene en este momento, yo soy digno de estar delante de Él? ¿Será que estoy en la completa obediencia, alineada al corazón de Dios? ¿Estoy despojado de todo pecado? ¿O por lo menos arrepentido de ese pecado? Lo tercero que va a decir Pablo es correr con paciencia. Cuando leí esto, yo dije, lo menos que es el ser humano, o lo menos que somos nosotros, pues, es ser pacientes. No nos gusta ser pacientes, nos gusta todo rápido, nos gusta que nos resuelvan ya, pero resulta que nuestros tiempos no se mueven en los tiempos del Señor. El Señor tiene una forma de obrar. O sea, no hay nadie quien le diga al Señor, apúrate. Nadie en el cielo le va a decir al Señor, apúrate. Creo que el único momento donde el Señor hace un recorte de los tiempos es al final, en el tiempo de la gran tribulación, porque dice que ninguno, quizás nadie pueda soportar esto, y a causa del dolor y del sufrimiento, el Señor acorta los tiempos para que la gente pueda ser salva. Imagínese usted. Entonces, definitivamente no somos pacientes, pero Pablo lo dice en un sentido que puedan entender que en esta vida usted va a tener sufrimiento, que en esta vida usted va a tener prueba, que en esta vida usted va a tener aflicción. No parece el mensaje del Evangelio que a veces escuchamos afuera, y quizás alguien de afuera nos escucha y nos puede criticar, ustedes sí son radicales. Amamos ser radicales, amamos ver la palabra y obedecerla literalmente, sin estar buscando tintas para
¿sabes? Disfrazar aquellas cosas que nos producen aflicción. La Biblia nos habla más de sufrimiento que de felicidad. Y entienda eso, hermano. Usted ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Usted ha empezado una carrera de aflicción en su vida, de negación. Parece loco, parece de otro mundo, pero ese es el mensaje de Dios. Porque la verdadera felicidad no está en esta tierra, está en la era venidera, en el cielo. Eclesiastés 7 nos dice algo interesante. Mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque este es el fin de todos los hombres, y en esto hay sabiduría. Oh, la sabiduría de Salomón, Dios lo bendiga. Muchos de nosotros no pensamos en la muerte, pero yo creo que es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Cada vez que usted vaya a un velorio, y va a sonar como algo bizarro, ¿no? Siéntese y vea al muerto y diga, algún día yo voy a estar ahí. Sí, es como raro, pero algún día yo voy a estar ahí. Y ese es el final de la carrera. Como le dije, todos podemos ganar esta carrera, pero no todos ganan esta carrera. 1 Corintios 9, 24, 27. Pablo sigue dando la misma ilustración a los corintios. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, corra su carrera con propósito y con sentido. O sea, entienda que las raíces que usted está echando en este mundo y por lo cual a veces usted está peleando, se está afanando, no tienen sentido. Es simplemente algo en lo que Dios tiene control, que no es el propósito y no es el fin de su vida. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, el fin de su vida es cruzar la meta, agradar a Jesucristo, llegar hasta el final. Pablo entendía esto y dice, yo no corro para obtener esta corona de este mundo, sino por la incorruptible. Y no someto mi cuerpo simplemente por someterlo, no voy a dar golpes, una batalla, golpes por donde quiera. No, yo sé a dónde yo tengo que dar los golpes, a mí mismo. Con paciencia. Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es una carrera de paciencia, hermano. Yo siempre le enseño a los jóvenes, ¿no? Algo que he aprendido. Cuando sales de una, entras en otra. Cuando ya saliste de una prueba, a la vuelta de la esquina ya viene la otra prueba. Vamos a ponerlo en cosas más prácticas. Bueno, si no es el carro, es la casa. Si no es la casa, son los hijos. Si no es los hijos, bueno, es el colegio. Bueno, si no es el colegio, es el esposo. Y así va. Siempre está en un nudo donde te dice, bueno, señores, ¿cuándo van a terminar los problemas de mi vida? Si es cristiano, yo le digo, bienvenido a la carrera de Jesucristo. Es así. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora aquí Pablo nos está mostrando la verdadera motivación de esta carrera.
Y la motivación primeramente que dice poner los ojos en Jesucristo. Hermano, Jesucristo es el centro del Evangelio. No es usted, no es su problema. Usted sobrelleva los problemas conociendo a Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En Él se ha derramado la gracia. La gracia, Él tiene todo, Él es el todo y para Él es todo. Cuando usted dice, nadie conoce mi problema, nadie conoce mi pensamiento, nadie ha pasado por lo que yo he pasado, nadie ha sufrido por lo que yo he sufrido, Jesucristo sí. Y por eso Pablo lo está colocando como el mayor ejemplo para su vida. Él lo, ¿sabes? Te metieron preso, a él lo iban a matar, ¿ves? ¿Estás pasando hambre? Él también pasó hambre. ¿No tienes dónde dormir? Él decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces Pablo lo que quiere enseñar finalmente es que podamos perseverar en este maratón, teniendo como mayor ejemplo a Jesús. Ahora dice que Jesús tenía un gozo, y esto para mí me vuela la mente, porque yo digo, pensando humanamente, ¿no? ¿Quién tiene gozo en el momento de la aflicción? ¿Quién tiene un gozo en el momento, no sé, en los momentos duros de la vida? Nadie está lleno de gozo, más bien está lleno de lágrimas, de tristeza, por la situación que está viviendo. Pero resulta que Jesús sí tenía un gozo. Y nosotros como cristianos debemos también imitar el gozo que Él tenía por delante. Y vamos a ver cuál es ese gozo. Primero pensaba y decía, bueno, lo que le decía anteriormente, de lo que el Señor pues me ha podido revelar y he podido entender de su palabra. Quizás ese gozo empezó a ver el gozo, ¿no? Del momento en que Él estaba ya padeciendo en Getsemaní. Empezó como a tener el sumo gozo, digámoslo así, de la recompensa que habla este versículo. Pero también pudo haber empezado su gozo en el momento en que empezó su ministerio, en el momento en que el Espíritu Santo descendió en su vida y empezó a hacer todo con gozo. No sé si me entienden, pero se lo voy a ilustrar así. Él mismo decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Piense a un Jesús que aún no teniendo eso, tenía gozo. Gozo, obviamente, seguro nuestro Señor era alegre, era sonriente. No puedo percibir, no puedo ver, imaginarme a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bravo sí, ¿no? Pero quizás hablando con Él y no sonriendo, quizás hablando con Él y no percibiendo esa gracia que Él tiene, esa tranquilidad, esa serenidad, ¿no? Pero bueno, el gozo de la recompensa me refiero. Después dice, ¿estuvo en situaciones de muerte? Bueno, no sé quién en situaciones de muerte tiene gozo, ¿no? Pero de alguna forma Él conservaba el gozo. Cuando hablamos de gozo, y quiero que lo entiendan bien, no estamos hablando de ese gozo de que creo que no es eso, era el gozo espiritual de lo que Él iba a hacer y de lo que iba a recibir. Pero digo, presentándose todo este tipo de situaciones, aún mantuvo su gozo. O sea, era tan firme su mirada en este galardón que ninguna de estas cosas que le estoy mencionando fueron para él causa de titubeo, de decir, no voy a hacer la voluntad del Padre, no voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Aparte que estoy completamente seguro que el gozo también que causaba en el corazón de Dios y en el corazón del Hijo por salvar a aquellos que eran su creación. Nosotros, hermanos. Cristo nos compró, ¿sabes? Amén. Dígalo con confianza. Amén. Y le voy a decir algo más. Usted es esclavo de Cristo. Amén. Procure conocer a su amo. Una vez escuché el testimonio de Paul Washer. Paul Washer es uno de mis predicadores favoritos. Hace poco, tiempo pasado, tuvo 3 infartos.
¿no? Cuando yo escuchaba su testimonio, él decía que en cada uno de esos infartos, él conoció el amor de Dios. O sea, profundizó en el amor de Dios. Este tipo está loco. O sea, de verdad, tú lo piensas racionalmente y dices, ¿cómo tú vas a decir que aún en esa situación conociste el amor de Dios? Claro, es otro level, ¿no? De lo que estamos escuchando. Pero yo creo que eso fue lo que pasó con Jesús de alguna forma. Y Paul Washer lo estaba experimentando. Él conoció la sobrenaturalidad del gozo de lo que iba a recibir en medio de esa prueba, en medio de la dificultad. Y él decía, no, estoy totalmente agradecido con Dios por la prueba. Qué palabra, ¿no? ¿Cuántos aquí estamos con un corazón agradecido a Dios? Por las circunstancias, por la prueba. Porque seguramente cada uno de nosotros tiene su prueba, tiene su lucha con algo, con alguien, con algunos. Pero Dios te está diciendo hoy, hay algo mejor, sigue luchando, dale con paciencia. Amén. Versículos 3 y 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pablo no está diciendo, no es que en esta carrera no te vas a cansar, no es que en esta carrera tú no vas a quizás a menguar. Sí va a pasar porque somos humanos, somos de carne. Pero él dice una palabra clave, dice considerar. Cuando estudias esa palabra y entiendes su significado, no es solo, es como si él estuviera diciendo, estudien, mediten, reflexionen en este hombre que sufrió tal contradicción. ¿Por qué dice tal contradicción? Porque Jesús era justo. Tal contradicción, o sea, era como que obviamente los adversarios, los pecadores decían, nosotros tenemos razón porque tenemos razón y tú estás equivocado. ¿Cómo tú le vas a decir a este hombre justo, hombre también, sin pecado, cómo lo vas a contradecir? Tanto lo contradicieron que lo mataron. Tanto le hicieron guerra que lo crucificaron. No estaba fuera del plan de Dios. No estaba fuera del plan de Dios. Y entonces Pablo le dice, considérenlo a él, porque aún ustedes no han sufrido como sufrió Jesucristo, hasta la sangre por el pecado. Porque él llevó el pecado de nosotros, llevó toda esa carga de pecado, nosotros estaba combatiendo. Por eso en el Getsemaní él se arrodilla y dice, Señor, pasa de mí esta copa. Y vino un ángel a consolarlo del peso de nuestras transgresiones sobre él. Medita, reflexiona en Jesucristo. Él es nuestro Señor. ¿Cómo logramos meditar y considerar a este hombre? Hermanos, es sencillo. Usted lee la palabra y usted ora. En ese mismo capítulo, Pablo les dice a ellos, mira, la iglesia está para que se exhorten los unos a otros. Muchas veces pensamos que la iglesia está como que sí nos amamos y nos queremos, pero aún la exhortación viene en amor, para que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, se desmaye en la carrera, desfallezca. Por eso es la insistencia, por eso es la disciplina. ¿Sí lo veo, hermanos? Ese es el sentido de la iglesia. No nos exhortamos a nosotros porque, bueno, yo tengo riña con una persona y bueno, te voy a... No. O qué sé yo, me caíste mal y por eso te voy a exhortar. No se trata de eso. O es que estás en pecado y no sé qué, y por eso... No, te vamos a exhortar, sí, estás en pecado, te vamos a exhortar, pero el fin último no es juzgarte, el fin último es que vuelvas otra vez al camino y sigas corriendo con paciencia, porque esa lucha va a venir otra vez y puedas, como dice Pablo, poner tu mirada donde vas, considerar a Jesús.
y luchar hasta el final. Ahora si hablamos de cansancio, el Señor ya lo tenía pensado. Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Si ve que el Evangelio es cristocéntrico, Él es el centro. Él es tanto la motivación como el descanso en medio de esta carrera. Viendo el brazo. Mientras hacía la prédica, tenía una lucha interna si seguía en el versículo 5 en adelante, ¿no? Pero como siempre Dios gana y uno simplemente tiene que agachar la cabeza y obedecer. Entonces decidí seguir en el versículo 5. Esto es como otra parte, quizás de otra exhortación que está haciendo Pablo a estos cristianos, a estos judíos. Y quiero que me permitan leerlo. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 11, porque siento que Dios tiene palabra también en esta otra parte. Y hace una conexión y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Voy a pedir a los músicos que ya vayan pasando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido edestados. Oh, hermano, tremenda palabra es esta. Y lo que dice Pablo aquí dice: ahora, y mejor dicho, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dio. Muchas veces a usted se le olvida que usted es hijo de Dios. A ellos se les había olvidado. Y por ende, tenemos un Padre que nos está corrigiendo, nos está disciplinando. Algo que no dije al principio: Jesús se define como el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Él dice: yo te doy la fe, el don de la fe, el autor, ¿sí? Y luego dice: soy el consumador. A veces pensamos que, me das la fe, tengo la fe, y bueno, ya al final de la historia, eres el consumador de la fe, eres el fin de la fe. Pero resulta que cuando Él dice el autor, es que en todo el proceso que nosotros tenemos de vida en esta carrera está siendo perfeccionada por este autor nuestra fe. Y este mismo autor la consuma, o sea, este mismo autor va a terminar, va a cerciorar que la fe esté en el punto donde debe estar. Entonces, hermano, cada situación, cada problema, cada obstáculo, cada aflicción que tengas hoy en día no está fuera del plan de Dios en tu vida. Está dentro de las manos de papá. Por eso dice:
Y a ustedes se les ha olvidado que papá, por ser sus hijos, ha permitido que los metan en la cárcel, que sufran esta aflicción. ¿Por qué? Porque está perfeccionando su fe, el autor y consumador de la fe. Esto es glorioso. Él es el único que lo puede hacer en nuestra vida. Claro, explota un corazón de agradecimiento y decir, gracias Señor por la prueba. Sí, hermano, dígame. Sí, gracias Señor por la prueba. Gracias Señor por la aflicción. Y obviamente no voy a ir versículo por versículo. Lo que quiero es darle un resumen global. Y dice, cuando habla de la disciplina, no está hablando de castigo. Disciplina es diferente a castigo. Disciplina es simplemente la instrucción en algo, no es castigo. Y él está diciendo ahí, papá los está disciplinando. Papá te está disciplinando, te está llevando por el camino correcto, por el camino de la fe de Jesucristo. Considerad a este hombre. Y leyendo esto, ¿no? Me hizo pensar en Lucas. Ahora que soy papá entiendo muchas cosas, ¿no? Entiendo más quizás como la cosmovisión de Dios. Resulta que, bueno, Lucas ya aprendió a gatear y está ahí dándole, ¿no? Y cuando estoy en la casa, él sabe que estoy en la casa, ¿no? Él empieza a gatear, pero llega un momento donde él se detiene y voltea, como para saber si yo lo estoy siguiendo, para saber si papá está ahí. Y a mí eso, cuando leía esto, yo decía, es como eso, Señor. A veces se nos olvida que papá está ahí. A veces se nos olvida que este Dios Todopoderoso tiene las circunstancias, tiene cada detalle de nuestra vida controlado. Porque yo le digo a Lucas, hey, para allá no te vas. Lo agarro y lo meto para otro lado. Así llore, así no le guste, pero yo sé qué es lo que le conviene. Yo sé cuáles son los lugares seguros de la casa. Y él vuelve otra vez y empieza a gatear. Nosotros seguimos corriendo y se nos olvida que tenemos a papá detrás, que no estamos corriendo solos. Y él empieza, hey, ya va, aquí es necesario perfeccionarte. Voy a permitir que pase esto para que puedas ver mi gloria, para que puedas percibir que yo estoy contigo. Y es como, ¡bum! Se abren nuestros ojos y podemos entender, oh papá, gracias, que vino al consuelo del vino, nos agarró, nos sacó. Ese es nuestro papá. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Están en la cárcel, sí, es verdad, pero Dios ha permitido esto. Dios ha permitido esas circunstancias. Ahora entiendes a Paul Washer cuando dice que ha conocido una profundidad mayor de su amor. Póngase de pie, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Al final dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina, ninguna instrucción al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Hermano, está siendo ejercitado. Créame que el Señor no está exento del dolor. Hay alguien que tiene dolor aquí en su corazón. El Señor quiere consolarte hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar, su presencia está ministrando. Gracias, Señor. Habla, Espíritu de Dios. Esta es tu grey, esta es tu congregación, Señor. No hay dolor que Él no entienda, no hay situación que Él no entienda. Estás en sus manos, dice el Señor. Aleluya, Señor.
parcera, Padre. No te angusties. Descansa en mí, dice el Señor. Padre, tú conoces todos los corazones, Señor. Yo te pido, Dios, levanta tu mano al cielo. Yo te pido, Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que ministres consolación, amor, Señor, sobre tu pueblo, Dios. Esta palabra, Señor, sea un ánimo, un rema, Señor, en sus corazones, para avivar la llama, Señor, para seguir corriendo, Señor, con paciencia, viéndote a ti, mi Dios, el autor y consumador de la fe, Señor. Oh, qué gloria, Señor, qué gloria, Dios. Abre tu boca, hermano, abre tu boca, agradece y alábale, porque Él es digno de recibir tu alabanza. Aleluya, Señor.